Bueno, vamos a empezar hablando qué son las botellas de bruja, ¿cierto? Bueno, las botellas de bruja se pueden hacer para distintas cosas. Son unas botellas de cristal que contienen distintas cosas que, pues, evidentemente, dependiendo del contenido, nos servirán para algo diferente. En este caso pueden ser velas. Pueden ser botellas para protección, para salud, para abundancia y existen para varias cosas. La pregunta aquí es si realmente funcionan. Estaba yo viendo un TikTok en el que decían que una botella de bruja para protección te protegía de cualquier trabajo que te pudieran hacer y pues que ya no te iba a afectar. Ojalá que fuera cierto, o sea, estaría súper padre que una botella de bruja nos pudiera proteger de todo lo que nos pudieran hacer y de esta manera no tener que preocuparnos nunca más por si nos hacen un trabajo, no, porque entonces estaríamos protegidas por esa botella. Yo no estoy diciendo que tal cual no funcione. Puede ser que funcione porque contiene cosas que sí pueden llegar a ser protectoras, pero definitivamente cuando una persona te está haciendo y haciendo y haciendo trabajos o cuando un trabajo es demasiado fuerte, ni con una botella de bruja, ni con protección, ni con nada realmente te vas a poder proteger, por lo que necesitarás que alguien al final de cuentas te limpie. Entonces sí es necesario que sepan estas cosas porque hay veces que creen todo lo que ven en internet y esto justo es lo que hace que muchas de las veces ustedes tengan algún trabajo negativo que les esté afectando en su vida, que a lo mejor les está cerrando caminos, que a lo mejor está haciendo que pierdan dinero, que no sé, ¿no? Que definitivamente su vida no vaya bien en lo absoluto, pero como ustedes creyeron en un video que vieron, a lo mejor en TikTok como yo, entonces ustedes piensan que realmente están protegidas, que realmente nada les puede afectar, que en realidad no tienen a lo mejor ningún trabajo porque hicieron lo de la botella de bruja y saben pues que ningún trabajo podría entrarles, cuando esto no es cierto, no del todo. O sea, puede ser que si te mandan algún trabajo leve, pues sí te pueda proteger, porque miren, de hecho lo tengo aquí anotado porque saben que mi memoria no es muy buena, entonces lo anoté por aquí y dice: botella de protección, obviamente ya saben, frasco de vidrio, limpio y que tenga tapa, ¿vale? Entonces dice 1/3 de taza de sal de mar o sal gruesa, que es la sal de grano, la que sí se ve grandota. La sal de grano es muy buena protectora, de hecho por eso les digo que sí incluye cosas que nos pueden ayudar de una u otra manera a protegernos, pero es como de esa mala energía, ¿sabes? O sea, como de esa energía en donde te dicen, así de, es que te ves muy bien, pero como que te lo dicen con esa envidia, con ese tono de que sabes que es como mal rollo lo que te están diciendo, a pesar de que supuestamente es algo bueno. Entonces, ese tipo de cosas que es como mala vibra la que te dan, eso es lo que en realidad te ayuda a protegerte este tipo de botellas. Es como si habláramos también de la pulsera roja, que ahorita no tiene nada que ver, pero es básicamente algo parecido. Algunas vibraciones, algunas cosas, este tipo de cosas o este tipo de pulseras es lo que te va protegiendo. Ahora sí, entonces, ¿qué más tiene? Espinas de cactus. Las espinas también son muy buenas para repeler, espinas de rosal también muy buenas para repeler, y hierbas que también son buenas cuando tienes mala energía, o sea, cuando tú sientes que estás muy cargado de energía, que ya no duermes bien, que de plano como que te levantas a las 3 de la mañana, pero todo esto es como por carga de energía, o sea, que a lo mejor como yo, que los consulto a muchas personas, ¿no? Y entonces yo me quedo con parte de su energía. Si yo no me limpio constantemente, esa energía en algún punto se me acumula a tal grado que me enferma, que me siento pesada, que no duermo bien, etcétera, ¿no? Entonces, justo con este tipo de hierbas que les voy a mencionar ahorita, es con lo que uno se puede hacer un baño y se descarga de esas malas energías. Nos habla de albahaca, menta, muérdago, hierbabuena, ruda, sándalo, mirra, ajo, romero, clavo de olor, semillas de mostaza, mejorana, albahaca y pimienta negra. No todo se incluye en el baño, pero sí son algunas de las hierbas que se utilizan dentro de este tipo de baños. Por lo que sí, claro, son buenas, como les digo, para despojarte de malas energías. Vino tinto o vinagre, de nuevo, es para despojarte de malas energías. Y luego dice que selles la botella con cera en color azul. Es decir, una vela en color azul la enciendes y todo lo que ya preparaste lo vas sellando y le pones, obviamente la tapa y así es como la sellas, ¿no? Para que nadie la pueda abrir. Ahora, como les digo, o sea, sí, está muy bien, pero es como ese tipo de vibras pequeñas, ¿no? Esa mala onda que te mandan las personas, o a lo mejor si yo tuviera esa botella de protección,
tal vez no me tendría que hacer baños tan seguido, precisamente porque a lo mejor la botella absorbería o repelería esas energías que de repente me dejan ustedes. Es diferente a que eso te proteja de todos los trabajos que te puedan hacer o mandar, o que te ayude realmente a protegerte. O sea, sí, en parte, pero digamos que de un 100% de protección te da como un 10%. Entonces, seamos realistas, este tipo de cosas funcionan, sí, pero para cosas pequeñas. Si te mandaron, por ejemplo, un muerto para que te accidentes o para que te enfermes, etcétera, una botella de bruja no te va a proteger, no te va a quitar al muerto, y por el contrario vas a seguir empeorando si no buscas ayuda. Entonces es necesario que nos demos cuenta que no todo lo que leemos, que no todo lo que vemos en videos es cierto, es verdad, porque precisamente por eso es por lo que muchas veces acaban peor que como estaban, ¿no? Por no buscar ayuda, porque no saben, o porque vieron un video que decía que sí, que con esto ya, con eso la hacían y con eso se iban a quitar cualquier trabajo, ¿no? Porque incluso yo estoy segura que algunas personas que a lo mejor no saben de ese tipo de cosas, les podrían decir que aún teniendo un trabajo pueden hacer su botella de bruja y que esta cosa les va a ayudar a lo mejor a quitarse el trabajo. Cuando esto no es cierto, y menos si no lo estás usando en ti. O sea, una botella de bruja sí, pues tú lo estás metiendo y tú todo y estás imprimiendo tu energía en eso, pero no quiere decir que tú te estés limpiando. O sea, cuando te limpias es cuando realmente te haces un baño con algunas de las hierbas que les mencioné. Entonces, como ven, no es lo mismo hacer la botella que realmente ponerte las hierbas encima. Como les digo, no lleva todo el baño que te puedas hacer, no lleva todo, o sea, no lleva sándalo, ni mirra, ni ajo, ni clavo de olor, ni semillas de mostaza, ni pimienta negra, ¿no? Por ejemplo. Pero si usas las demás hierbas te ayuda muy bien a descargar toda esa energía negativa y te sientes muy ligero. Ahora, acuérdense que los baños son temporales, esto quiere decir que te van a servir solamente por unos días, o sea, y dependiendo tu energía y las personas con las que te rodeas, es que te vas a sentir bien durante mucho tiempo, o a los 2-3 días ya te vas a sentir mal otra vez. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esas disque brujas o brujos que nada más te mandan baños. Eso no sirve. O sea, si tú tienes un trabajo de brujería, darte un baño es como ponerle una curita a una herida que necesita operarse. Entonces traten de encontrarle la lógica a las cosas, no crean todo lo que ven en internet a la primera, investiguen, indaguen un poquito y pues ya después de ver varios videos o varios no sé, varias publicaciones ya toman la decisión, ¿no? De qué realmente hacer. Pero no se dejen de llevar como por lo primero que ven, ¿vale? Pues bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos después con más videos. Muchas gracias, Satnam. Namaste.